Bueno, 11 de la mañana, 25 minutos. Mañana, 25 de mayo, es la gran fecha para los argentinos, sin ningún lugar a dudas. Si tenemos que elegir una fecha simbólica para la patria, sin dudas es el 25 de mayo. Y para hablar un poquito de esto, para hablar de la importancia de esta fecha y de la magnificencia que tiene esta fecha, invitamos a alguien que sabe de esto. Al profesor Héctor García, a quien le agradecemos mucho que se haya llegado hasta la radio y permitirnos estos minutitos de charla. ¿Qué tal, Héctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, y el agradecimiento es mío porque, bueno, siempre me invitás, especialmente esta es la primera vez que vengo para esta fecha, pero me has invitado en otras fechas conmemorativas o festivas, y bueno, yo te lo agradezco porque, bueno, el aporte que uno puede hacer para los oyentes siempre es bienvenido, ¿no? ¿Es la fecha de los argentinos el 25 de mayo? ¿O hay otra fecha más importante? Porque yo lo presenté de esta forma, pero en realidad no sé si es así. Bueno, mirá, historiográficamente no hay un acuerdo unánime, porque viste que los argentinos somos especiales en muchas cosas. Y cuando vos hablas de las fechas patrias de otros países, no sé, Alemania o Francia o Estados Unidos, o incluso de otros países latinoamericanos, ellos tienen una fecha patria, claro, que en nuestro caso podría coincidir con la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Sin embargo, nosotros tenemos con la misma jerarquía en cuanto a festejo e importancia el 25 de mayo, claro, de 1810. Bueno, esto siempre genera un poco de confusión en la gente. Dice, pero ¿por qué tenemos dos fechas patrias que son, siempre hay que aclararle esto a la gente, son fechas festivas? Porque después nosotros tenemos algo que otros países no hacen, lo hacen al revés. Nosotros, por ejemplo, tenemos el 20 de junio, que conmemoramos el Día de la Bandera, y digo, por un lado festejamos porque es, digamos, lo nombramos el Día de la Bandera, pero en realidad la muerte de Belgrano. Claro, es cierto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y tenemos el 17 de agosto, la muerte de San Martín. Claro, y el 11 de septiembre la muerte de Sarmiento. Los demás países toman el nacimiento. Entonces, claro, si vos tomás el nacimiento es una fiesta. Si vos tomás la muerte, bueno, es una conmemoración. Porque no podemos hablar de festejos cuando alguien se ha muerto, ¿no? Tal cual. Más allá de que, bueno, cierra una vida entregada a lo público, a su país, a todo lo que vos quieras, pero no deja de ser una muerte. Sí. Entonces son conmemoraciones y festejos. Exacto. Y en realidad los únicos 2 o 3 festejos importantes que nosotros tenemos es el 25 de mayo, el 9 de julio y el Día de la Tradición. Porque incluso el 12 de octubre, que en su momento se conmemoraba el Día de la Raza, y ahora tiene que ver con el Día de la Diversidad, porque se incluye, digamos, no solo, antes se festejaba la llegada de los españoles a América, y cuando se hizo la revisión histórica dijo, bueno, pero la conquista española terminó costando la muerte de 60 millones de habitantes originarios, claro, en 350 años. Entonces, ¿qué es lo que se festeja de este lado de América? Entonces, con una presión, digamos, de una mirada europea muy fuerte, esto de que, bueno, había llegado la civilización, esto cambió, y hoy tampoco se trata de denostar a España, porque, bueno, España hizo sus aportes también, pero también reivindicar a las culturas que también habitaban este territorio. Entonces, no podemos decir que el 12 de octubre es un festejo, también es una conmemoración, porque aquí el proceso de la colonización costó la vida de muchísimas, de millones de personas. Con respecto al 25 de mayo, bueno, hay una diferencia con el 9 de julio, porque si no, voy a decir, bueno, pero ¿por qué tenemos dos fechas? Y en la misma jerarquía. En realidad el 25 de mayo es el inicio de un proceso histórico que termina culminando el 9 de julio, claro, cuando se declara formalmente la independencia. Pero a ver, ¿qué se hace el 25 de mayo? Cuando te enseñan en la escuela, bueno, el 25 de mayo, la semana de mayo, en realidad se depone al virrey Cisneros, que era la autoridad colonial, en el Río de la Plata, y se forma una junta revolucionaria. Nosotros siempre decimos, nuestro primer gobierno patrio fue una junta. Bueno,
Pero esto no es ninguna novedad, porque en realidad nosotros tomamos esta decisión el 25 de mayo de 1810 a raíz de un acontecimiento europeo que tiene que ver con la invasión que hace Napoleón Bonaparte, que está construyendo un imperio en Europa, a partir de que en 1804 lo nombran emperador, y en la construcción de ese imperio, Napoleón en 1808 invade España. Entonces, logra que abdique, que renuncie el rey Carlos IV, que era el legítimo rey, y pone preso a su hijo, Fernando VII, y en su lugar pone en el trono español a su hermano, a José Bonaparte, que los españoles lo conocen como Pepe Botella, porque era bastante adicto al alcohol. Por eso lo llamaban popularmente Pepe Botella. ¿Qué hace el pueblo español? Al haber renunciado su rey y haber derrotado a su ejército, el pueblo español, la gente, asume la representación, ¿no? Hay una doctrina, que es la doctrina del Padre Suárez, que decía que la autoridad al rey se la confiere el pueblo, y si esa autoridad desaparece, ese poder retrovierte al pueblo. Por lo tanto, ¿qué hacen en España? Forman juntas revolucionarias en las principales ciudades y deciden resistir la invasión napoleónica. El problema es que el ejército de Napoleón era lo suficientemente poderoso, y 2 años después, en 1810, quedaba un solo lugar de España que no había sido tomado por el ejército español, que era Cádiz. La Junta Central de Sevilla, que lo había nombrado a Liniers, había caído en manos napoleónicas. Entonces, bueno, acá se plantearon: Liniers, ¿en representación de quién nos gobierna? Si no lo había designado el rey, y ahora la Junta que lo había designado cayó preso. Entonces la idea fue hacer en América lo mismo que estaba sucediendo en Europa, que el pueblo americano, el pueblo criollo, asuma la representación de su rey. Porque si vos te fijás las actas capitulares, no declaramos la independencia en 1810. Ahí dice que se forma una junta revolucionaria hasta tanto vuelva el legítimo rey de España y de estas tierras, que era Fernando VII. No es la independencia. Claro. Podemos llamarlo, como se lo llama, la emancipación, que es cuando, hablando hoy que hablábamos de los hijos, es cuando los hijos empiezan a separar. Si vos me preguntás, y sí, es una separación con respecto al orden español. ¿Por qué? Porque los criollos se atrevieron por primera vez a desafiar las leyes de India, claro, de poner a un virrey y armar un gobierno. Pero ahí se inicia un largo proceso, que vos fíjate las cosas raras que tenemos. Después pasamos al primer triunvirato, al segundo triunvirato, te lo digo rápido porque es largo de explicar. Y después tenemos un proceso ahí en 1813, que es la asamblea del año 13, que muchas veces la hemos estudiado en la escuela. Y en esa asamblea adoptamos el himno, se le denomina a estas tierras Provincias Unidas del Río de la Plata, adoptamos el escudo, adoptamos la escarapela, adoptamos la bandera que había instaurado Belgrano en 1812, pero no declaramos la independencia. Seguíamos dependiendo, en los papeles, del rey Fernando VII. Un año antes, 1812, España recupera su territorio, se logra expulsar a las tropas napoleónicas, es un imperio que empieza a retroceder y termina en 1814, y el rey Fernando VII vuelve. España ya no tiene la fuerza como para poder recuperar militarmente estas tierras. Claro. En México, a los revolucionarios la pasaron mal, pero terminaron colgando, porque ahí sí España pudo retrover la situación, pero acá no. Entonces, acá quedaba un agujero jurídico. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, de esa asamblea, que no se atrevió a declarar la independencia, pero estableció símbolos patrios con los colores patrios, sí. se pasa al Congreso de 1816. Y el Congreso se reúne, pero también esto es interesante decirlo, no todas las provincias concurrieron, porque ya había luchas internas y el litoral no concurre. Me estoy refiriendo a Santa Fe, Entre Ríos, y la banda oriental, que es hoy Uruguay, que era parte de nuestro territorio, que después se separa definitivamente en 1828. Entonces, esas provincias, que son las de
Cuyo y las del norte, ¿no?, junto con Buenos Aires, deciden declarar la independencia, el 9 de julio de 1816. Y esa independencia se lleva a cabo por la presión que pone San Martín, que les dice, bueno, señores, tenemos a los españoles avanzando desde el Perú, por la zona de Bolivia, la frontera con Salta y Jujuy. Cayó la Junta de Bogotá, cayó la de Caracas, cayó la de Chile, y si no nos reorganizamos, pronto va a caer el gobierno que fue el único que quedó en pie, o decidimos volver a la dominación española y nos dejamos de embromar, o organizamos un ejército libertador. Y ahí es donde el director Pueyrredón, el director supremo, le da el visto bueno a San Martín para organizar lo que ya sabemos, ¿no?, digamos, la conquista a Chile, que después llega con la independencia a Perú. Y ahí se inician claramente una guerra por la independencia, que termina recién con la batalla de Ayacucho en 1824, en lo que hoy es parte del territorio boliviano, que en su momento fue de Perú, donde el mariscal Antonio de Sucre, que era un lugarteniente de Simón Bolívar, el gran libertador que venía desde Venezuela y se junta con San Martín en Perú y en Guayaquil, logra derrotar definitivamente a los españoles en esa batalla, la batalla de Ayacucho. Entonces, ¿por qué reviste importancia el 25 de mayo? Porque en realidad da inicio un proceso que después culmina en el 9 de julio. Pero claro, el 9 de julio también lo festejamos y le damos una importancia que es la que tiene que tener, porque es el día que formalmente declaramos la independencia. Para nosotros el 9 de julio es como para los norteamericanos el 4 de julio. Exactamente. O para los franceses el 14 de julio, claro, por decirte así, ¿no? Es el día de su independencia. Pero bueno, tenemos esta cosa rara de estas dos fechas, que a veces generan confusión. Y yo también te voy a decir una cosa. A veces se simplifica la enseñanza de la historia, pero los historiadores, un historiador como Chiaramonte, por ejemplo, hizo una investigación muy interesante, y yo te puedo asegurar que los que formaron la junta que nosotros llamamos patria, que habría que ponerla entre comillas, no tenían ni idea de que estaban fundando lo que nosotros llamamos hoy la República Argentina. Ni idea. Era un proceso, en su momento local, de separación, pero ¿dónde surgió esta idea de que el 25 de mayo nace la patria? En realidad esa idea de que el 25 de mayo nace la patria la hace Mitre, Bartolomé Mitre, que vence a Urquiza en la batalla de Pavón en 1861 y asume la presidencia en 1862. Mitre se puede decir que es el primer historiador argentino. Él escribe dos obras monumentales, que es Historia de Belgrano y la Historia de San Martín. Y ahí él dice, bueno, como en ese momento se estaba construyendo la nación, porque vos pensás que después de las guerras civiles, de las guerras por la independencia, a partir del 1820 vienen las guerras civiles, los caudillos, Rosas. La Argentina no se llamó República Argentina o Nación Argentina hasta 1862. Se llamó Provincias Unidas de La Plata, después Confederación Argentina. Era un conglomerado de provincias que luchaban entre sí. No había unidad nacional. Entonces, cuando Mitre logra imponer la unidad nacional desde Buenos Aires, dice, bueno, toda nación tiene que tener un relato, algo simbólico, que le diga, bueno, muchachos, nosotros nacimos a partir de esta manera. Fecha. Entonces él es el que instaura esta idea de que la Argentina nace en 1810. Y a veces vos ves en algunos frases, el ejército argentino nació en 1810. ¿Qué ejército argentino había en 1810? Era un grupo de milicianos que se habían formado previamente con las invasiones inglesas, después se disuelven, después fueron milicias provinciales. El ejército nacional se constituye con Mitre a partir de 1862, luego Sarmiento le da la institucionalidad porque crea el colegio militar, la escuela naval. No existían las fuerzas armadas como hoy las concebimos, pero el ejército también toma esto, dice, bueno, nosotros nacimos con la patria. ¿Y por qué? Porque el presidente de la Junta Revolucionaria del Gobierno era Cornelio Saavedra, que era un militar, claro. ¿Se entiende? Pero lo que comandaba como regimiento de patria es una milicia. Acá no había una formación militar, no había un colegio militar. Eso se constituye mucho después.
Pero o sea que la fecha de 1862 es sumamente importante también. Sí, por supuesto. Con Mitre a la cabeza. Pero por supuesto que Mitre, a ver, tiene sus connotaciones, ¿no? Porque cuando Mitre organiza la Unión Nacional, lo hace sobre la base de la fuerza. Claro. Eso implica que se lo ejecute de la peor manera a Vicente Peñalosa, que era uno de los últimos caudillos que quedaban en La Rioja, donde Sarmiento, ¿no?, autoriza a que su muerte sea un ejemplo para evitar el levantamiento de los caudillos provinciales. Lo atraviesan de un lanzazo adelante de su familia en su rancho, lo decapitan, le ponen la cabeza en la punta de una lanza en el pueblito de Olta, que era de él, y lo exponen 3 días para escarmiento de la chusma, dice Sarmiento. La chusma era la gente humilde, claro, ¿no? Y para meter miedo. Y después se lo mata Felipe Varela en 1867. Después López Jordán asesina a Urquiza en 1870 y a él lo matan en 1873 bajo la presidencia de Sarmiento. O sea, esta nueva generación que arranca con Mitre viene a imponer el Estado Nacional. O sea, por lo que está contando Héctor, también tendríamos para hablar largo y tendido de Sarmiento, que no es el del delantal pulcro, el que nunca faltó a la escuela. No. Hay otra historia detrás de Sarmiento también. Mirá, esa es otra construcción. Claro. Nadie duda la importancia de Sarmiento en la educación. No, eso no se puede cuestionar. Ahora, la escuela ha creado la idea de un Sarmiento inmaculado. Y no existe nadie inmaculado. ¿Por qué? Porque Sarmiento era un hombre, por ejemplo, se lo pone como un ejemplo. Sarmiento era pendenciero. Vivía peleando con todos los chicos, tiraba piedras, tenía una conducta bastante complicada. Sarmiento nunca falta a la escuela. Pero si la casa quedaba al lado de la escuela... Y aún, hay relatos, ¿no? Hay lectura, libros de lectura antiguos que dice aún en días de lluvia. ¿Qué días de lluvia? Si en San Juan llueven 100 milímetros al año, donde él vivía, y solo llueve en diciembre, enero y febrero esos 100 milímetros. O sea que no había clase. Exacto, y no había clase. Claro. Por lo tanto, cuando Sarmiento iba a la escuela no le tocó un solo día de lluvia. No vivía en Buenos Aires, vivía en San Juan. Entonces todas esas cosas se construyen un poco literariamente, ¿me entendés? El imaginario popular. El imaginario, entonces vos tenés que ensalzar. A ver, Sarmiento hizo una obra importante en educación, pero no porque, a ver, el Sarmiento político tenemos mucho para discutir. Porque Sarmiento habla de la civilización y de la barbarie. Dice, la barbarie es el indio, es el gaucho, es el mestizo, ¿no? Es lo americano, por eso tenemos que trasplantar la cultura europea. Y él, cuando ordena hacer lo que hace con el Chacho Peñalosa, eso es civilización. O sea, él acusa a la barbarie, pero también ellos cometían actos de barbarie. Sí. En una época donde la guerra estaba presente. Entonces, hay que enseñar la historia desmistificando todos estos relatos porque se la simplificó demasiado para crear la figura de los héroes. Y nadie es un héroe. No hay héroes y heroínas. Hay gente que hizo mucho por su patria, pero con sus debilidades y con sus fortalezas. Aún el mismo Belgrano, aún el mismo San Martín. ¿Se entiende? A ver, nosotros los reivindicamos como próceres, como prohombres de nuestra historia, perfecto. Pero la categoría de héroe, que para los antiguos griegos era una especie de semidios, a mi entender no cabe. No hay semidioses. Hay hombres que, acertados o equivocados, se jugaron su vida para la construcción de la tierra en la que vivimos. Pero héroes no. Marcaron una impronta. ¿Se entiende? Héctor, para ir terminando y agradeciéndole mucho la deferencia que nos haya visitado, ¿tenemos algo para conmemorar, para festejar los argentinos en estas fechas? ¿Hoy? Muy poco. Muy poco. ¿Y muy poco por qué? Porque estas fechas tienen que servir para preguntarnos, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, para preguntarnos sobre la Argentina y sobre todo sobre un concepto que es el concepto de soberanía. Porque se supone que un país como el nuestro debería ser un país soberano. Y no lo es. No lo es porque el grado
de endeudamiento que la Argentina tiene, donde ha comprometido el pago de la deuda con sus recursos naturales, donde hemos comprometido a generaciones enteras hacia el futuro, donde cuando un país se endeuda, como le pasa a la Argentina hoy, eso implica que para pagarle al Fondo Monetario Internacional, el gobierno recurra a recortes en la salud, en la ciencia, la tecnología, la educación. Y un país que no invierte en educación, en ciencia y en tecnología, porque estamos viendo el escándalo en el CONICET, la falta de recorte, otra vez los científicos se tienen que ir del país cuando se había logrado buenos salarios, buen equipamiento. Bueno, eso demuestra que no somos un país libre, que no somos un país soberano. Entonces, más allá del festejo y de la conmemoración, estas fechas tienen que servir para preguntarnos y definir los argentinos nuestro futuro. Yo, por supuesto, soy crítico de este gobierno nacional que tenemos y de ninguna manera me parece que estas políticas neoliberales que el gobierno del presidente Macri ha implementado nos llevan, pero para nada, a buen puerto. O sea, lamentablemente estas políticas no han hecho más que endeudar al país, extranjerizar excesivamente la economía del país, beneficiando al sector financiero, a las grandes mineras y a los grandes exportadores, y destruyendo todo lo que tenga que ver con trabajo genuino, destruyendo pymes, destruyendo pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos productores del campo, incluso dentro del campo la gente que está ligada al trabajo con la ganadería, al trabajo con el tambo, también está perjudicada. Acá la gran estrella es la soja y bueno, y los grandes exportadores son los que se benefician, que tampoco es el productor. Cuando yo hablo de los grandes exportadores, hablo de las grandes empresas que se dedican al acopio. Entonces, a mí me preocupa el grado de poca maniobra que nos han dejado los argentinos para ser nosotros mismos. No hay futuro con este tipo de políticas. Y acá hay que hacer un gran acuerdo, y la clase política tiene que sentarse y ser consciente de que la Argentina corre riesgos serios. Porque hoy, como nunca, no es un proceso que se inició tampoco con este gobierno, pero es un proceso que viene desde lejos, y es un proceso que se inicia con la dictadura militar, que va desmantelando toda esa Argentina industrial, toda esa Argentina que había logrado fortalecer una clase media importante, se la viene castigando, se la viene destruyendo, y en nombre del cambio, y en el nombre de que vamos a cambiar, nuevamente el electorado argentino ha sido engañado, porque acá se han implementado políticas económicas que sirven exclusivamente para el bienestar de las minorías y no para el bienestar de las mayorías. Y el país lo construimos todos, las minorías, pero fundamentalmente las mayorías. Es cierto. Y cuando nos quejamos de la inseguridad de todos los días, y nos quejamos de que aumenta la pobreza, y nos quejamos de la indigencia, y empieza a reflotar el odio, y nos enfrentamos, bueno, esto es el producto de haber creado un país para pocos. Porque es tan grande la masa de excluidos a los que se los condena de por vida a vivir con planes sociales y no darles trabajo genuino para que se independicen del clientelismo político, por ejemplo, y para que puedan ser ellos y construir una familia en función de sus decisiones y no de un plan que mañana se lo dan, porque todos lo sacan y que después sirve de apriete en las elecciones y cuántas cosas ya sabemos. Entonces, fundamentalmente, aquí hay que cambiar el modelo de país. Todos tenemos que estar en ese modelo de país. Los sectores dominantes, los sectores medios, los sectores populares. Pero no podemos crear un país para una minoría, ¿no? Hacer un enclave rico y el resto es África. Como alguna vez dijo Marcos Aguini, la ciudad de Buenos Aires es Europa y lo que la rodea es África. Sonó feo lo que dijo con respecto al conurbano, pero en realidad pasa eso. Es así. Entonces vos no podés poner un enclave donde pocos nos salvamos y el resto vive
muy mal, porque eso a la larga se te va a venir en contra. Entonces tenemos que lograr una sociedad armónica, con justicia social, con diversificación de la economía. El campo cumple una función importante, pero la Argentina no puede vivir solo del campo. La Argentina tiene que vivir con el desarrollo pleno de todas sus actividades y de todo su potencial. Héctor, muchísimas gracias por la visita. Bueno, le agradecemos mucho gracias, que haya llegado hasta la red. invitarme. El profesor Héctor García, hablando sobre la fecha, sobre el 25 de mayo, presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati, de Alejandro y Daniel Soldati, en calle Belgrano. Acompañan a Master FM, acompañan la información.